Hola, buenas tardes, bendiciones. Ya estamos por empezar la reunión. Vamos a ir abriendo con una oración mientras se conectan. Así que oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por reunirnos en su nombre, en el nombre de tu Hijo, sabiendo que esta es tu voluntad y Él así está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, siendo la cabeza puesta por vos y nosotros asumiendo esa tutela de parte de Él hacia nuestras vidas y hacia esta iglesia y hacia todas las iglesias que conforman su cuerpo. Gracias, Señor, por este gran privilegio de ser parte de tu cuerpo y de esta reunión que ministrás en la casa que habitamos, por toda la gente que viene, por toda la gente que va a escuchar esta enseñanza, que sea todo para edificación. Y bueno, que tu voluntad sea manifiesta. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, en el amor no hay temor. Así se llama el título de la enseñanza, ¿no? Como estamos viendo. Vamos a ir pasando al versículo tema en primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Así que en el amor no hay temor. Versículo 18. Estoy pensando que estoy mirando acá y no sé si puse público supongo que sí, che. Pero bueno, si no, después se publica, ¿no? Ya les mandé, ¿no? Empezamos Bueno, de vuelta, ¿Empezar de vuelta? No, que no sé si puse público o qué. No, vamos a seguir, vamos a ver si nadie se conecta. Después publico nomás el video. Lo hago público. Supongo que... ¿Yo puedo saber? Fíjate ahí si sale que estoy transmitiendo. Facebook. Fíjate que si sale que estoy transmitiendo en el Facebook. Vos, Cecilia, fíjate si estoy transmitiendo en el Facebook, si sale. Si es público la... Pero no... Está transmitiendo hace 2 minutos. Sí. Está bien. Entonces sí, es público. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Seguramente van a escuchar después. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremendo versículo, ¿no? Versículo de mucha ayuda para nosotros los cristianos, que siempre nos ha ayudado a sobreponernos a nuestros miedos, a nuestros temores, sabiendo que el poder de Dios, ¿no? Y Dios mismo nos está acompañando a medida que creemos su palabra, ¿no? Ahora, el temor. Hablamos en el amor no hay temor. Ahí está el tema. En el amor de Dios. Convengamos que el temor es propio de una naturaleza inferior ante una superior. Por eso decimos que el amor de Dios no hay temor, porque la naturaleza de Dios es amor, ¿no? Vemos ahí en el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Es amor, ¿no? La naturaleza de Dios, hola Mercedes, Dios te bendiga, es amor. O sea, en el amor de Dios no hay temor. Hola Nancy, ¿cómo te va? Dios te bendiga.
¿Por qué? Porque su naturaleza es superior a cualquier otro tipo de naturaleza, ¿no? El temor es propio de una naturaleza inferior ante una superior, ¿no? ¿Entienden? Ahora, ¿por qué te dice temor? Nosotros tenemos que entrar en contexto con este verso acá en Primera de Juan, porque Juan está comunicando un mensaje para ese día y tiempo y nosotros tenemos que meternos en el contexto. Si bien este versículo abarca un montón, y creo que todos los aspectos de nuestra vida nos sirve para la práctica, acá específicamente el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que Juan le estaba diciendo a estos creyentes: hola Fernando, Dios te bendiga, que en el día del juicio nosotros vamos a tener confianza, porque el amor de Dios derramado en nosotros, en ese don, es lo que nos hizo salvos. Y nosotros no vamos a tener juicio para salvación. ¿Cómo te va, Fernando? Dios te bendiga. Él está diciendo porque como hoy, inclusive esto es una doctrina que perdura, muchos creen que la salvación es de acuerdo a lo que vos haces. Muchas doctrinas predican eso. Y la salvación es gratuita, ¿no? Entonces, el amor de Dios te inspira confianza en ese día. Hola, Baru, Dios te bendiga. Y bueno, así que entramos mismo. Fíjense que el amor tiene que ver con dar. Es la manifestación de Dios. Por eso dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tiene que ver con un dar de parte de Dios. Dios dio su amor, derramó en nuestros corazones, ¿no? Este amor, ¿cómo vamos a ir viendo esto y desarrollando este tema despacito? Pero lo que yo te quiero decir acá, que esta palabra que no hay temor, ese no es rotundo. Es el mismo no, y acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Que aparece en 1 Corintios 14:2, con respecto a la enseñanza antepasada que yo di acerca de la manifestación del Espíritu. Y si bien voy a hacer un paréntesis con esta palabrita, ¿no? Cuando dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, ese es un no rotundo, sino que habla, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Hablábamos, y acá está el paréntesis, que la interpretación de lengua, al no estar dirigida a los hombres, su interpretación debería ser así, dirigida a Dios, porque eso es un no rotundo. Y para confirmar esto, nosotros vemos en el 37 de ese capítulo que dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Dice, entonces estamos hablando de un mandamiento de Dios, de cómo ejercer esto o manifestar el Espíritu, ¿no? Convengamos que el amor de Dios es una manifestación del Espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que se manifiesta también el amor de Dios. El Espíritu manifiesta el amor de Dios. Por eso está 1 Corintios 13 en el medio de este tema de la manifestación del Espíritu, ¿no? Que trata del amor de Dios. Ahora, ¿qué te dice acerca de esto? Porque uno dice, bueno, ¿cómo uno lo tiene que hacer entonces? El versículo 13, 1 Corintios 14, te dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, ¿no es cierto? Esto es algo tremendo, porque esta es la manera, ese pida tiene que ver con creer, pero es una oración a Dios, porque la interpretación tiene que ver con la traducción.
con interpretar un idioma. Es como cuando nosotros escuchamos a un traductor o a un intérprete que está dando una interpretación de una persona que te habla un idioma a nuestro idioma. Y él te da una traducción de ese idioma. Miren que a veces ocurre, viene una persona de otro país y te habla en su idioma, y viene el que sabe ese idioma y te traduce a tu idioma. ¿Entiendes? Y te dice acá, en el versículo 27 te dice, ¿El 14? así, si alguno habla en lengua extraña, sea 2 o 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿no? Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. No hay interpretación de lengua. Y fíjense que Wheeler, por ejemplo, decía que los principios naturales, los principios espirituales funcionan igual que los naturales. Para nosotros es normal que una persona que habla en otro idioma venga a alguien y te traduzca tu idioma y escucharle a la otra persona. Pero resulta ser que cuando hablan lengua, no. ¿Por qué? Porque nosotros nos metieron en la cabeza que uno es el que tiene que interpretar. Y la palabra te enseña que puede haber otro intérprete. Ese era el paréntesis más o menos que quería hacer, porque estos son mandamientos del Señor, como que en ese. Y manifestar el amor de Dios, en el amor no hay temor. Ese amor de Dios no hay temor. Verdaderamente no hay temor. Ahora, ¿qué dice? 1 Juan 4:18. Vamos a volver a ese versículo. Vamos a desarrollar este tema. Porque no vamos a hablar de las características del amor, porque el amor de Dios, cuando vos lo manifestás, todas esas características envueltas de que no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, es amable, es sufrido, todas esas cosas se dan automáticamente. La manifestación del amor de Dios produce un fruto, ¿entienden? Porque cuando amás con el amor de Dios, la gente es edificada y bendecida. Ese es el fruto que produce a los demás. Por eso dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, para el que recibe ese amor manifestado por ese que está manifestando, ¿no? Fíjense que el capítulo 2, el versículo 5 te dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y Juan 4:18 te dice, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que tema lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese amor que fue derramado en nosotros, y vamos a ver esto, se perfecciona guardando la palabra de Dios. Y acá, esta palabra que dice palabra, se refiere al logos, que es la expresión máxima de la voluntad de Dios. ¿Lo entienden? Tiene que ver con la palabra de Dios, pero tiene que ser con sus logos, con su voluntad, con algo vivo. Cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, es referente al logos, refiriéndose a ese logo que se hizo carne, ¿entiendes? Tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo principalmente, ¿entiendes? Fíjense, ustedes van a entrar en contexto con esto porque acá seguimos leyendo en el versículo 9 del capítulo 4, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, tiene que ver con Jesucristo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hola señora Fanny, ¿cómo anda? En esto consiste el amor, ¿no? La manifestación del amor de Dios siempre fue, es y será en su esplendor máximo nuestro Señor Jesucristo.
Por eso decimos, en el amor no hay temor, porque él tiene la naturaleza del amor es perfecta, no hay temor, no tiene una naturaleza inferior, sino que es la naturaleza de nuestro mismo Padre, que es lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo no tuviera temor ante el mal pasar que iba a tener. Por eso él pudo superar ese tema, porque su naturaleza también provenía de Dios, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces tenía naturaleza de Dios. ¿Vieron? Hola Carlos, Dios te bendiga. Esto es algo tremendo. En él dice, amado, dice el versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Por eso decía que el amor de Dios tiene que ver con dar. Es la expresión máxima de dar, el uno hacia el otro y el otro hacia el uno. ¿Entendés? Porque así Dios mostró su amor y muestra su amor para con nosotros. Al punto tal que nosotros somos libres del juicio de Dios. Esos juicios que son para salvación. Nos salvó gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo. No tuvimos que hacer nada para salvarnos. Ni una gota. A lo sumo nosotros tuvimos que confesar a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Nada más. Sentados en nuestra silla acá, confesamos y Dios nos dio la salvación. Nos regaló la salvación en Cristo. Esta palabra es la que nosotros profesamos y predicamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratuita, el amor de Dios en su máximo esplendor. ¿Entienden? Nadie tiene que hacer nada acerca de esto. Fíjense en Tesalonicense, ya le digo, este versículo se me vino ahora. ¿Primera o segunda? Ya te digo, Lucía, porque se me vino ahora. ¿No es cierto? Tesalonicense. Y para entrar en contexto, ¿no es cierto? Viene hablando de la segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Viene hablando de que nosotros no nos debemos dejar mover acerca de este tipo de doctrina, que el día del Señor ya está cerca, ¿viste? ¿Entendés? Porque no sucederá antes que venga la apostasía, ¿no? Y sigue desarrollando este tema, y en el versículo 8 dice: y se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su iniquidad. Inicuo cuyo venimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Vieron? Esa persona, cuando Jesucristo retorne por su iglesia y se vaya, ahí se va a manifestar ese inicuo a estas personas que desecharon el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Entendés? Es la manifestación en su máximo esplendor del amor de Dios. Fíjense, hermano, o quien sea que esté escuchando esto, si no confesaste a Jesús, aproveché de confesar y creer en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, que está vivo, hermano, no está crucificado así como ven en las iglesias ahí con la cruz ahí. No, está sentado a la diestra de Dios, y eso significa que no está sentado ahí tomando mate, significa que es la mano derecha de Dios. Está sustentando y cuidando a la iglesia con el amor de Dios. Él es la manifestación del amor de Dios. Él siempre fue la manifestación divina del amor de Dios. Él es el que tuvo la capacidad total de mostrar esa referencia tal cual es nuestro Padre Celestial. ¿Entiendes? Y es el que tiene la capacidad total.
Y esa naturaleza, quiero decirte, mi hermano, que nosotros compartimos hoy con Él. Hoy compartimos esa naturaleza con nuestro hermano y Señor Jesucristo y con nuestro amoroso Padre que nos brindó esta naturaleza. Fíjate, esto qué tremendo, ¿no? Fíjate esto qué tremendo en Romanos 5. Romanos 5. Espera. Romanos 5. Te dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros estamos compartiendo la naturaleza misma de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Y somos los únicos seres, la iglesia de gracia, que tiene este privilegio. Que tiene este privilegio. No sé de otro ser, de los justos, de los injustos, de los ángeles, si comparten esta naturaleza. Pero nosotros sí. No he leído sobre eso yo. Puede ser que esté, puede ser que no, pero yo no leí. Leí algo en la Biblia, sí, pero eso no leí. Pero fíjense, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu derramado en nuestros corazones tiene el amor de Dios. Por eso nosotros podemos echar fuera el temor, mi hermano. Si no, no seríamos capaces de echar fuera el temor. Esa palabra temor, te quiero decir que es la palabra phobos, que viene de fobia en el español. En el contexto de 1 de Juan 4:18 tiene que ver con eso, con esa fobia. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque phobos significa ese temor terrible, temor, terror, ¿no? Pero también significa respeto y reverencia. Vos tenés que interpretar la palabra de acuerdo al contexto también, ¿no? Porque ahí no te está diciendo que vos no tengas respeto o reverencia, sino que en el amor de Dios no hay terror, no hay miedo. ¿Verdad? De eso te está hablando. Que es propia una naturaleza inferior como nosotros ante Dios, ¿no? Por eso antes tenían un temor reverente a Dios, que también significa fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba en ellos, pero hoy nosotros tenemos ese Espíritu en nosotros y tenemos esa naturaleza divina del amor de Dios. Y podemos decir, por ende, que Dios en Cristo en nosotros, porque Cristo es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Entienden? Qué tremendo que esto es. Fíjense, 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1. Efesios también dice lo mismo, pero me gustó este versículo porque vamos a leer el 22, ¿no? Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu de Dios fue derramado en nuestros corazones donde yace el amor de Dios. Pero el versículo 21 dice, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos ungió a nosotros es Dios. Con ese espíritu en nosotros, con ese amor en nosotros. ¿Entendés? Por eso nosotros podemos echar fuera el temor.
¿Cómo nos perfeccionamos en el amor? Acá viene nuestro trabajo, porque nosotros recibimos toda la capacidad de Dios por medio de nuestro Señor para desechar el temor, guardando su palabra. Eso es lo que dice, vamos a leer de nuevo, Primera de Juan, capítulo 2, leemos de nuevo. Capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este se ha perfeccionado el amor de Dios. Nosotros queremos perfeccionar el amor de Dios en nuestro andar, en ese dar en la iglesia. Tenemos que guardar su palabra, ese logos a nuestro Señor Jesucristo, así tal cual es, en su máximo esplendor referente al amor de Dios. Así tal cual. El amor de Dios es la energía de nuestra fe. Debe ser la energía de nuestra fe. Esa fe que es en Cristo Jesús, el amor de Dios debe ser la energía de nuestra fe. Y antes de ver esto, quiero que pasemos a Romanos 8. Porque hablamos de que es en nuestro Señor Jesucristo la máxima expresión del amor de Dios, y lo vamos a ver en Romanos 8, varias veces leímos estos versículos, pero vamos a corroborar estas cosas con escrito está, porque no hay mayor satisfacción para aquellos de nosotros que estudiamos la palabra y tratamos fielmente en lo posible, con todo lo que somos, errando y acertando en la misericordia de Dios, de ver la palabra de Dios y corroborar que nuestro andar tiene que ver en algo con su palabra. Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores si el poder de Dios, el amor de Dios está en nosotros, que echa fuera el temor? Dice, por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor nuestro. La máxima expresión del amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que nosotros guardamos para dar. Porque es eso, expresión. Yo tengo que manifestar el amor. El amor se manifiesta. Y al ser de ese espíritu, podemos decir literalmente que estamos manifestando el espíritu. Cuando amamos con el amor de Dios, manifestamos el espíritu. ¿Entienden? Porque es espiritual, es de nuestro Padre. Y la única prueba contundente y máxima expresión que tenemos de este amor es y será nuestro Señor Jesucristo. No hay con qué darle a esto. Tremendo. Y ese amor es la energía de nuestra fe. Claro, porque Jesucristo es el autor de la fe. Vos guardás eso y vos querés creer. Al expresar eso, vos manifestás eso. Gálatas, capítulo 5. Yo tengo que llegar a Gálatas. Fíjense, vamos a entrar en contexto con este verso, el versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu ese que fue derramado en nuestros corazones,
aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Gálatas 5:5. Porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, fíjense que nosotros, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra o que es energizada por el amor. Esa fe con la cual aguardamos la esperanza de nuestra justicia, de la justicia de Dios manifiesta, obra o es energizada por el amor de Dios derramado en nuestros corazones en ese espíritu. Por eso dice por el espíritu. Si no, nosotros no podríamos aguardar en esta esperanza. ¿Me entienden? Porque no tendríamos la capacidad de ejercer esta fe. Y más nosotros los gentiles, que somos ajenos a los pactos de la promesa, y estábamos sin Dios y sin Cristo en este mundo. Así dice Efesios, ¿no? Fíjense que en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. En Cristo está la salvación y el amor de Dios. Dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mirá, estamos en el horno, como que dice. Por eso te digo que la salvación es la expresión máxima del amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Es gratuita. Es gratuita. Aprovechá ahora, hermano, y salvate. ¿Viste? Cree que, confesar que Jesucristo es el Señor, creyendo que Dios le levantó de los muertos, porque cuando venga el Señor por su iglesia, esa oportunidad va a terminar. Por eso decía, leíamos en Tesalonicenses, que los que rechazaron el amor de la verdad van a quedar acá con ese inicuo que se va a manifestar. Y ese va a ser difícil para muchos, ¿no? Lamentablemente va a ocurrir para muchos, pero los que tienen la oportunidad, todos van a tener la oportunidad. No rechacen, mi hermano. Le votamos a Dios y medio mundo, hay que votarle a Jesucristo. Sí, es el único Rey de Reyes, es donde la justicia de Dios y el amor de Dios está en su máxima expresión. Nos comprometemos con lo que sea que nos entusiasme. Comprometerte con Jesucristo y vas a ver que nunca vas a perder. Jesucristo nunca reduce, siempre produce. La palabra de Dios, ese logo referente a Jesucristo, nunca te va a quitar, siempre te va a añadir, siempre te va a amar, porque de eso se trata el amor de Dios. Te dio mucho más abundantemente, por eso dice acá en el capítulo 3, versículo 20, ¿de qué? Efesios, estamos en Efesios, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios dio mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos en nuestro Señor Jesucristo. En ese amor, en ese poder que hoy actúa en nosotros y que puede actuar en vos si confesás a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es algo que es así. Hay que glorificar a Dios en esto, porque nosotros verdaderamente zafamos por los logros de nuestro Señor Jesucristo, quien es la manifestación del amor de Dios. Es así, mi hermano, es así. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4.
de Corintios 13:13 dice, y ahora quedan la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Esta fe que nosotros profesamos hoy, con la que luchamos y batallamos el día a día, energizada por este amor, por el cual también tenemos la esperanza del retorno de Cristo. Cuando retorne Cristo, ya no vamos a tener más lucha nosotros. Nosotros somos salvos, vamos a tener la justicia, vamos a ser tal como Él es, vamos a ser, la esperanza se va a cumplir en nuestras vidas. Todo esto que estamos viviendo este día a día, que tenemos que estar firmes porque los días son malos, tenemos que vivir un día a la vez porque los días son difíciles, ¿me entendés? Todo este tipo de cosas, no vamos a tener más esta batalla, pero el amor sí, porque es propio de la naturaleza del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es mayor, ¿entendés? Porque ese va a seguir con nosotros eternamente. Eternamente, es el sello de lo que verdaderamente nosotros vamos a hacer, la garantía de lo que vamos a hacer, de esa perfección en nosotros. Versículo 11, ¿no es cierto? El 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Debemos también nosotros. Es nuestro deber, hermano. Ese es el deber del cristiano, del Hijo de Dios. Aquel que recibió el amor de Dios. El deber. Jesucristo no miró si yo era chueco, tuerto, zurdo, gordo, bajo, bueno, malo. Dios no miró eso. Y mira que Dios mira. Dios vio todo desde antes y lo ve todo hasta un final. Pero Él le entregó lo más amado para Él, su Hijo Jesucristo. Pero no tuvo miedo, no tuvo temor de hacer eso por amor de nosotros. No, Él tuvo amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, tuvo amor, hermano. Por eso dice, no hay temor. Así nosotros debemos también amarnos, sin miedo, sin temor. El temor acá, referente a este temor, esta fobia, es algo que te domina. A eso se trata. En ese amor no hay temor, es algo que toma el control. El temor tiene que ver con como habíamos estudiado mucho, la duda, la ansiedad y el temor. ¿Viste? Y algo que comienza a tomar control de tu vida. Paraliza. Pero el amor es lo que debe controlar nuestro corazón. Como controló el corazón de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él pudo superar. Y Él pudo enfrentar el momento más difícil para que cualquier ser humano jamás podría enfrentar y vencer. Y decir consumado es al final. Porque el amor de Dios en su máxima expresión estaba ahí, latente en esa naturaleza divina que Él tenía de parte de Dios. Como Esteban sabía, hermano, si hay algo que nosotros tenemos que saber, que los creyentes de antaño no eran ningunos sonsos. Sabían perfectamente que se estaban enfrentando a los fariseos más duros habido por haber, y que si seguía y seguía, le iban a apedrear, le iban a matar. ¿Tuvo miedo Esteban? No. Fue la expresión máxima del amor, porque el amor también es reprensión, hermano. Porque vos cuando amás reprendés, cuando te aman te reprenden, te corrigen. Es más, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, te dice la palabra. ¿Entendés? Eso es amar. No decir que no quiero decir nada porque se va a ofender. No. Dios lo dijo todo en nuestro Señor Jesucristo.
Dios nos dijo y nos dice todo con nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña, nos redarguye y nos corrige, y así nos instruye en su justicia, y de esta manera nos ama. Hebreos, capítulo 12. Creo que leímos esto varias veces. Versículo 4 vamos a leer para entender. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor ¿qué dice? Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Corrige. Al que ama, disciplina. Ese es el amor. Tú tienes que disciplinar a tus hijos. Yo tengo que disciplinar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que corregirnos, tenemos que reprendernos, tenemos que amarnos, hermano. No tenemos que callarnos. Cuando está mal, hay que decir las cosas. Vení, hermano, vení, Norberto, acá. Vos estás loco para enseñar eso. Está equivocado, mirá la palabra, dice tal cosa. Ah, bueno, disculpame, salgo acá en público y digo, miren, me equivoqué en tal cosa. ¿Viste? Tenemos que tener esa mansedumbre. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Entienden? Si hay amor de Dios, hay reprensión, mi hermano. Pero si se os deja sin disciplina, y eso no es propio de Dios, olvídate que Dios no te va a disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijo. Y Dios vino a hacerse cargo de su creación. Dios preparó todo para hacerse cargo, no para ser irresponsable. Muchos padres como nosotros tal vez nos equivocamos y fuimos irresponsables con nuestros hijos, o con nuestros hermanos, o con nuestros seres queridos, pero Dios no. En su máxima expresión mostró el amor de Dios en Jesucristo. Y lo sigue haciendo al sustentar y cuidar la iglesia. Al sustentar y cuidar la iglesia. Y hermano, si uno quiere recibir la reprensión de Dios, el amor de Dios, tiene que reconocer a Jesucristo. Tiene que reconocer a Jesucristo. Él es el dueño hoy puesto por Dios. El que tiene la guía, el Señor, como les dice. Hay que reconocer. Si nosotros decimos que amamos a Dios como Él nos amó primero, bueno, ¿quién más reconoció a Jesucristo sino Dios? Lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra. Le dio un nombre sobre todo nombre. Y en el único nombre que la gente puede ser salva es en el nombre de Jesús. Y en ese nombre se va a doblar toda rodilla. Más vale doblar la rodilla ahora. Doblar la rodilla ahora, mi hermano, porque eso es la expresión máxima del amor de Dios. Ahora es el momento de doblar la rodilla. Tremendo esto. Primera de Juan 4. Vamos, ¿no? Primera de Juan. No sé si vamos a terminar hoy porque la verdad que este tema del amor de Dios es tan grande, ¿no? Fíjense el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Acá está la práctica, mi hermano, que veníamos hablando. Amarnos unos a los otros, decirnos estas cosas, enseñarnos estas cosas. Reprendernos con estas cosas, exhortarnos con estas cosas, para que en nuestro corazón la palabra de Cristo more en abundancia, como dice Colosenses. Porque es el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Entienden? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Vieron? Ese Espíritu que fue derramado en nuestros corazones tiene ese amor de Dios y podemos hacer esto. No tenemos excusa para no hacerlo. Tenemos que bajar nuestro ego, ser humilde al Señor para manifestar este amor de Dios, como nuestro Señor fue, es y será humilde a nuestro Padre. Por eso es la expresión máxima del amor de Dios. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confiese, ese confesar es ese homologeo, ese que mantiene ese pacto profundamente, que lo confiesa continuamente, no solo de la lengua para afuera, sino en su vida, en la iglesia. Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el que se merece nuestro respeto, porque a Él, si nosotros tenemos ese corazón, nosotros ahí podemos merecer el respeto los unos a los otros. ¿Entiendes? Pero si no le respetamos a Él, a quien Dios puso, y quien es la expresión máxima del amor, bueno, el amor de Dios no se perfecciona en nosotros y difícilmente nos amemos, nos respetemos unos a otros, hermano. ¿Entienden? Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Tremendo versículo. Capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es gravoso, no es difícil amar a Dios poniendo a nuestro Señor como Señor que es. No es difícil eso. No es difícil, hermano, no es difícil permanecer en su palabra, porque vos fielmente lo ubicás al Señor en el primer punto de tu vida. Y ahí puedes decir que estás amando a Dios. Ahí puedes decir que es Dios primero. Porque decir Dios primero, muchas veces nosotros dijimos Dios primero, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. ¿Entendés? Amar a Dios tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. ¿Entendés? Y ahora sí, vamos a leer para ir cerrando y después tal vez estudiando en profundidad 1 Corintios 13. Tiene muchas características del amor de Dios. Dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, el 1, y no tengo amor, vengo a ser como un actual que resuena o címbalo que retiñe. Voy a leer estos 3 versos de Colosenses. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y acá el común denominador es no tengo amor, y no tengo amor, y no tengo amor. No es que no tengo, mi hermano,
sino que, como dice la palabra, no apaguéis el espíritu. En ese espíritu tengo amor, pero cuando vos no manifestás el amor de Dios, ese espíritu que le dice en lengua, Señor, como debe ser al Señor Jesús, y no manifestás eso, no te sirve nada lo que haces. Para Dios no sirve nada, porque no tiene ese fruto para la iglesia. Porque vos estás manifestando un fruto para la iglesia. El amor da de comer a la iglesia. Es el nutriente, el energizante de nuestra fe. Es la proteína pura de nuestro andar. ¿Entienden? El amor es sufrido, es el que tiene el aguante ese, es benigno. No tiene envidia de eso. No tiene envidia. No es jactancioso, o sea, agrandado. No se envanece. Envanece es agrandarte, o sea, tomar un lugar o una atribución que no te corresponde. Hoy las religiones y las denominaciones han hecho esto por su estructura piramidal. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, hermano. Nadie más. Tenés que ubicarte ahí. Porque envanecerse es eso, olvidarte de la cabeza, creerte cabeza, y envanecer viene de vano, de no sirve, no te sirve. Hermano, no te sirve. No le da ese alimento a la gente. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Claro que no. No es un gozo ver estas cosas en el cuerpo de Cristo. Se goza de la verdad. No es un gozo. Si vamos a hablar del amor de Dios, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y si vos no ves a Jesucristo como Dios lo puso, o en el lugar que Dios le puso, no está hablando del amor de Dios, mi hermano. Es una injusticia eso, lo que estamos haciendo es una injusticia. Dios entregó a su Hijo para que vos y yo seamos salvos gratuitamente en su máxima expresión de su amor por nosotros, y resulta ser que nosotros no le reconocemos a Jesucristo. Es una injusticia eso, mi hermano. Tenemos que gozarnos de la verdad, de que Él es quien nos lidera. Eso es el amor de Dios. Eso es un gozo. El amor nunca deja de ser. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo esto que están haciendo los hombres, todo este tipo de cosas que están haciendo los hombres, se va a acabar, hermano. La lengua, el hablar lengua, todo se va a acabar. Cuando Él retorne se va a acabar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos más. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. La manifestación total del amor de Dios. Ahí es cuando nosotros vamos a ver la expresión máxima del amor de Dios. La vemos hoy, ¿no? Pero ahí la vamos a ver porque nosotros vamos a ser transformados los que queremos, y los muertos en Cristo van a ser resucitados con ese cuerpo nuevo, incontaminado, incorruptible, sin ningún tipo de mal que hoy nos aqueja. ¿Entiendes? Ilimitado prácticamente, porque ya hoy vivimos limitadamente, sabemos que 70, 80, 50, 60 y ya algunos antes, algunos después nos dormimos. Pero en ese momento ya va a terminar todo eso que está mal. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Hay que dejar estas cosas, hermano, y volcarse al amor de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos como un espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Esto que estamos hablando es algo que tal vez podemos llegar a imaginar algo, cómo va a ser, pero
no entendemos en su totalidad. Pero en ese momento sí vamos a entender. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor de Dios. Amén, hermano. Oramos. Dios, te damos gracias por enseñarnos siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Jesucristo, por guiarnos en el amor de nuestro amado Padre, por ser la expresión máxima de su amor para con nosotros y la energía de nuestra fe, siendo vos mismo el autor de la fe y el amor de Dios que es en vos. Gracias por poder tenerte día a día, por poder estar juntos en tu cuerpo, por poder amarnos nosotros también así, como vos nos amaste, como Dios nos amó por medio tuyo, y poder expresar esto para que la iglesia reciba edificación y ese nutriente necesario que energiza nuestra fe que es en vos, Señor. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar